Bienvenidos sean todos a este nuestro cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica a nombre del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales. Mi nombre es Dulce Dafne Padilla Martínez y el día de hoy me honra presentarles la introducción a este magno evento que estará entregándonos el conocimiento de egregios exponentes de las ciencias psicojurídicas y sociales sobre abuso sexual en las infancias. Esperamos que estén teniendo un gran día en nuestro primer día de este cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica, Abuso Sexual en Infancias. Continuamos con nuestros conferencistas del día de hoy y es un gusto presentar la conferencia titulada Crecimiento postraumático en sobrevivientes de abuso sexual infantil, que será impartida por la doctora Lorena Contreras Taibo. La doctora Contreras es psicóloga por la Universidad Diego Portales de Chile, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia por la Universidad Autónoma de Madrid y UNICEF España. Actualmente se desempeña como directora de posgrado de la Facultad de Psicología en la Universidad Diego Portales y docente e investigadora de la misma facultad, coordinadora y coinvestigadora del Grupo de Psicología de la Red Multidisciplinar de Investigación, coordinada por el Instituto Iberoamericano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, con sede en Holanda desde 2015. Por su destacada trayectoria profesional, ha sido elegida como uno de los 100 jóvenes líderes chilenos, otorgado por el diario El Mercurio, y es integrante honoraria de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Con el título Crecimiento postraumático en sobrevivientes de abuso sexual infantil, la doctora Contreras es quien impartirá la conferencia. Buen día, doctora Contreras. Es un placer tenerla por aquí. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera comenzar por extender un cordial saludo a todos los colegas que nos acompañan desde México y desde los demás países de la región. Debo decirles que me siento particularmente honrada por esta invitación que me ha hecho la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, así como Ipsijus a participar en el cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Derecho Penal, haciéndome cargo además de esta conferencia magistral de apertura. Gracias a su directiva y especialmente a su directora regional, a la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla, por confiar en mí para esta importante misión. Bueno, lo que yo voy a compartir hoy día con ustedes es un tema apasionante que nos ha ocupado durante los últimos años a quienes trabajamos desde la perspectiva victimológica y tiene que ver precisamente con el crecimiento postraumático en personas que han sobrevivido a un abuso sexual durante su infancia y su adolescencia. Bien, para comenzar, ya que vamos a hablar sobre crecimiento postraumático en sobrevivientes del abuso sexual infantil, eh, retomemos algunos temas importantes respecto a este fenómeno. Cuando hablamos de abuso sexual infantil no nos referimos a una figura penal, sino al amplio espectro de delitos sexuales, de victimizaciones de tipo sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Esto, por supuesto, los tipos penales varían de país en país, pero estamos hablando en general de figuras como el abuso sexual, la violación, el estupro, el abuso sexual agravado, en fin, sea como lo defina su código penal en sus países respectivos. Sin lugar a dudas, la violencia sexual constituye una grave forma de victimización que afecta en todos los países, especialmente a la población infantil y adolescente. Sabemos que esta es la población más afectada por la violencia sexual precisamente por sus condiciones de vulnerabilidad y por la elevada dependencia que tiene del mundo adulto, ¿verdad? Si nosotros vamos a mirar los estudios de prevalencia, aquí hay además metaanálisis, que son investigación de investigaciones que nos hablan acerca de este fenómeno. Si nosotros miramos esos metaanálisis, nosotros vamos a ver que la prevalencia del fenómeno del abuso sexual infantil es de alrededor de 1 de cada 5 mujeres
y 1 de cada 10 hombres antes de cumplir los 18 años de edad. Bueno, sin lugar a dudas, la prevalencia es preocupante, pero es aún mucho más preocupante si nosotros entendemos que el abuso sexual infantil tiene consecuencias graves, serias, en la salud física, mental, salud sexual y reproductiva, ¿verdad? De aquellas personas que lo padecen y que pueden acompañar estas consecuencias incluso a lo largo de toda la vida de las víctimas. Por lo tanto, es un fenómeno que en cualquiera de nuestros países debemos atender de manera prioritaria. Bueno, vamos a ver cuáles son estas consecuencias de las cuales yo les he hablado. Hay muchos estudios, nosotros sabemos que las consecuencias varían de persona a persona. Siempre decimos que las consecuencias del abuso sexual infantil no son patognomónicas, es decir, no hay ninguna consecuencia que por sí misma nos pueda dar cuenta de que estamos frente a un abuso sexual. Cada persona reacciona de manera distinta y es por eso que el espectro de síntomas que ustedes van a poder encontrar son múltiples, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, una de las últimas meta-revisiones de estudios que hizo Nagtegaal y Bunman a nivel internacional, nosotros vamos a ver que los problemas más frecuentes tienen que ver con los trastornos del sueño, con convulsiones que no tienen un origen epiléptico, con intentos de suicidio, con diferentes problemas ginecológicos, dispareunia, por ejemplo, con angustia, psicosis, con una mayor tasa de embarazos en población adolescente, con comportamientos sexuales de riesgo en adolescentes, por ejemplo, múltiples parejas sexuales, con comportamiento suicida, con dependencia en el vínculo interpersonal, como las de mayor frecuencia, si bien hemos dicho que los síntomas pueden ser múltiples y variados. Bueno, de hecho, la violencia sexual infantil ha sido señalada como un factor de riesgo inespecífico para el desarrollo de diferentes tipos de psicopatología posterior y también de diferentes problemas de salud mental llegada la etapa adulta. Por lo tanto por su prevalencia como por sus efectos, el abuso sexual debe generar preocupación en los profesionales y en la política pública. Bueno, sin lugar a dudas, la investigación ha sido muy generosa en estudiar cuáles son los efectos dañinos que tiene la violencia sexual en sus víctimas. Pero nos preguntamos si todo lo que ocurre en delitos sexuales es daño, todo lo que genera la violencia sexual es lesión o secuela psíquica, o también podemos observar otro tipo de reacciones en las víctimas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a darles un ejemplo de una de nuestras sobrevivientes en Chile. Ella es Vinca Jackson, es una conocida psicóloga que ha sobrevivido a un abuso sexual infantil de carácter intrafamiliar. Ella misma lo cuenta y lo relata en sus libros. Merece la pena que ustedes puedan leerlo. Ella cursó luego la carrera de psicología en una prestigiosa, además, universidad chilena, y se hizo especialista en abuso sexual infantil. Ha publicado muchísimo, es también activista en materia de derechos de infancia. Por ejemplo, ha tenido una función, una labor muy importante en la promulgación de la ley de imprescriptibilidad que existe en Chile. De hecho, en nuestro país, los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriben nunca, y esto gracias, entre ellos, al rol que han tenido los sobrevivientes, los y las sobrevivientes, para hacer oír la voz de las víctimas. Además, es madre de 2 hijas, escritora, y uno se pregunta cómo personas que han sufrido este tipo de vulneración
tan graves han llegado a construir vidas que son tan ricas como esta, han podido surgir a pesar de tener mucho en contra, ¿no? Aquí, por ejemplo, les traigo algunos de los libros de Vinca Jackson. El primero se titula Agua fresca en los espejos, que es un libro de carácter testimonial que da cuenta de su propia experiencia de victimización y que es un material además muy rico para quienes trabajamos en estos temas. Tiene otros libros como Mi cuerpo es un regalo, que es una guía de autocuidado y de prevención además del abuso sexual infantil para preescolares. O el último de sus libros, Todos Juntos, nos habla sobre historias de cuidado, sobre los derechos de la infancia, sobre inclusión, sobre diversidad. Si ustedes se fijan, cada uno de estos libros pudo haberse focalizado en el dolor, en el sufrimiento, en la injusticia. Pero si ustedes los leen, van a ver cómo, lejos de eso, gran parte de sus libros hablan sobre temas como la esperanza, por ejemplo. Nosotros teníamos una expresidenta, la presidenta Bachelet, que decía que somos rehenes de la esperanza. Sin lugar a dudas, este es un buen ejemplo de eso. Y sin embargo, uno se pregunta cómo. ¿Cómo es que esto se logra? ¿Cómo se sobrevive a estas historias de victimización? Y cómo más allá de sobrevivir, las personas son capaces de entregar tanto de sí con una óptica, además, tan constructiva a pesar de lo que han vivido. Hoy les quiero hablar justamente de eso. Y para eso vamos a distinguir dos conceptos que son claves y que podrían tender a confundirse entre sí, que son el crecimiento postraumático por una parte y la resiliencia por otra. Hoy les voy a hablar de crecimiento postraumático, que habla justamente del potencial transformador de las experiencias traumáticas que las personas viven a lo largo de su vida y cómo en diferentes dimensiones puede generar crecimiento, ¿verdad? Ya vamos a ver. Pero esto es distinto de la resiliencia que ustedes habrán escuchado a menudo. La resiliencia es un concepto distinto que proviene de la física de materiales y que habla de las propiedades de la materia que le hacen capaz de afrontar traumatismos, golpes severos, recuperando su forma, ¿verdad? Y entonces la resiliencia nos habla más bien de esta capacidad humana de adaptarse al trauma, manteniendo o pudiendo recuperar el bienestar psicológico. Pero la resiliencia no es propiamente crecimiento. Vamos a ver hoy día algunas ideas fuerza respecto ya no de esta propiedad de la física de materiales de mantener la forma, sino de propiamente crecer después de que hemos vivido factores muy adversos en la vida. Entonces, para abordar este tema, me gustaría revisar con ustedes algunas ideas fuerza, en primer lugar. La primera idea fuerza que quiero que ustedes y nosotros podamos retener tiene que ver con la idea de la transformación. Una experiencia traumática, como es la victimización, puede conllevar también procesos psicológicos muy removedores para quien los experimenta, que de alguna manera son capaces, algunas víctimas, de utilizarlo de una manera transformadora. Sin duda, esta transformación puede suponer consecuencias adversas y no lo niega. El trauma es muy nocivo. Las consecuencias negativas del trauma están descritas, pero quiero en esta oportunidad que pensemos en otro tipo de consecuencias. La pregunta es, ¿una experiencia traumática tiene de alguna manera
el potencial también de generar cambios positivos en algunas víctimas, de generar cambios positivos que signifiquen algún tipo de mejora personal. Y aquí Tedeschi y Calhoun han sido teóricos que han impactado profundamente en esta línea de pensamiento, que sin negar las consecuencias negativas del trauma, sugieren también que este tipo de experiencias pueden suponer lo que se ha denominado como un crecimiento postraumático, y es un tipo de crecimiento que surge precisamente al afrontar una experiencia altamente desafiante de crisis vital que puede incidir en diferentes áreas, como por ejemplo, la fortaleza personal de la víctima, su apertura a nuevas posibilidades, su relación con los demás, a una mayor apreciación de la vida y a cambios espirituales. Esto se ha estudiado muchísimo en otros tipos de fenómenos. Por ejemplo, el crecimiento postraumático se empieza a estudiar a propósito de traumas como los que generan enfermedades físicas graves. Imaginémonos una situación de cáncer, ¿verdad? Los sobrevivientes del cáncer empezaron a reportar que, si bien había sido una experiencia muy dura, muy traumática, con efectos muy adversos, luego de sobrevivir a esta experiencia de enfermedad, eran capaces de mirar la vida de otra manera, con otros ojos, de apreciar las cosas como, por ejemplo, no lo habían hecho antes. A partir de la experiencia de sobrevivientes del cáncer o de otro tipo de enfermedades graves, de eventos como terremotos, de eventos adversos de la naturaleza, empezamos a preguntarnos si esto también podría observarse en, eh, en fenómenos más victimales, ¿verdad? Donde las personas no hubieran sufrido eventos por causa fortuita, sino por la mano de otro ser humano que les había hecho daño. La pregunta es, si se produce crecimiento postraumático, si eso está descrito en la literatura, en otro tipo de fenómeno, ¿se podría producir también en víctimas de delito? Bueno, para responder a esta pregunta, empecemos a revisar cuáles son las dimensiones del crecimiento postraumático que se describen en la literatura. Como les decía, el crecimiento postraumático surge ya a mediados de los 90 para dar cuenta de este desarrollo, de esta evolución que emerge tras el enfrentamiento de situaciones de adversidad grave, ¿verdad? De adversidad extrema, situaciones muy complejas, y se organiza en 5 dimensiones o dominios. Tenemos la fortaleza personal, que tiene que ver con un sentido incrementado de la propia resiliencia, la autoconfianza, la percepción de sí mismo como un sobreviviente más que como víctima. Otra de las dimensiones es la relación con otros, que refleja la experiencia de cambios positivos que se dan en las relaciones, por ejemplo, más compasivas o con mayor conexión con otros, incluyendo las actitudes y conductas que constituyen una mejora en esas relaciones. Por ejemplo, expresar más sus emociones o aceptar mejor la ayuda que proviene de otros, pero también el tiempo que yo destino a mis relaciones interpersonales. Otra de las dimensiones son nuevas posibilidades. Y las nuevas posibilidades se pueden apreciar en la identificación por parte del individuo de nuevas alternativas en la vida o de diferentes caminos que pueden ser emprendidos. Incluye el encontrar nuevos intereses, nuevas actividades, un hobby, por ejemplo, que yo antes no tenía, algo que disfruto, ¿verdad? Una nueva carrera
que son caminos que antes no habían sido considerados y que luego del trauma entonces se abren como alternativas distintas. Otra de las dimensiones tiene que ver con la apreciación de la vida, es decir, cómo yo valoro todo lo que la vida tiene para ofrecerme, quizás valorar cosas cotidianas que antes yo no había visto o no lo había visto de igual manera, o que antes simplemente se daban por sentados, ¿verdad? Y que vistos con estos nuevos ojos sí parecen un regalo. Por ejemplo, a lo mejor luego de una enfermedad grave, yo puedo encontrar que cumplir años es una situación que yo valoro de una manera distinta. Las canas que van apareciendo aparecen como regalo. Los pequeños placeres de la vida, escuchar un disco que me gusta personalmente, pasar tiempo con mi gente o disfrutar de la naturaleza, por ejemplo, puede tener un nuevo sentido que yo logro apreciar de una manera distinta. También la última dimensión, pero no por eso menos importante, tiene que ver con el cambio espiritual o existencial. Y esto no se vincula a una religión determinada o a un credo, sino que a una forma de espiritualidad que trasciende lo puramente religioso, ¿verdad? Está vinculado con las personas creyentes, pero también con lo que pueden experimentar personas ateas, agnósticas, que está vinculado con el desarrollo de la propia espiritualidad, que es una dimensión de todo ser humano. Tiene que ver con la armonía, con el sentido de la trascendencia y también con esta sensación de estar conectado con otros, con todos, con el mundo, eh, con el más allá, como ustedes quieran verlo. Esto, por supuesto, es distinto también de cultura en cultura. Ustedes en México tienen una manera de entender la relación con la muerte, con las personas que han partido, que es muy distintiva y es diferente a cómo lo vemos en otros lugares del mundo. Bueno, a propósito de estos temas nos empezamos a preguntar entonces qué relación tiene el crecimiento postraumático con la salud mental. Porque el sentido común nos diría que para crecer necesitamos primero tener una condición de salud mental que sea una base para este crecimiento. Y sin embargo, la relación entre crecimiento postraumático y salud mental es mucho más compleja. Nos dice que, la investigación nos dice que el crecimiento postraumático eh, no está supeditada a una buena condición de salud mental previa, sino que puede ser reportado por las víctimas aun cuando éstas experimenten malestar. Esto quiere decir que yo no necesito una víctima con buen nivel de salud mental, que no reporte síntomas, que haya logrado hacer un proceso terapéutico previo que le dé condiciones para tener un crecimiento. Incluso con altos niveles de malestar, las víctimas pueden experimentar y reportar crecimiento postraumático. Lo que les quiero decir es que no son dos cosas contradictorias, que suelen ir de la mano. Bueno, algunos estudios sugieren que hay una relación lineal entre el malestar emocional y el crecimiento postraumático en víctimas de violencia sexual. Otros han dicho que hay una relación curvilínea. Otros dicen que hay una inconsistencia de los hallazgos. Por lo tanto, este es un tema que queríamos mirar. ¿Cuál es la relación entre la salud mental y el crecimiento postraumático? Otra de las variables que queríamos mirar tenía que ver con el afrontamiento espiritual. ¿Por qué queríamos estudiarlo? Porque frente a las nocivas consecuencias generadas por la violencia sexual, la evidencia nos muestra que los mecanismos que las personas utilizan para afrontar esta experiencia es crucial, no solo para sobrevivirla, sino que incluso para generar espacios de crecimiento.
Teníamos estudios, por ejemplo, que nos decían que el afrontamiento religioso y espiritual era muy importante para lidiar con el trauma de la violencia sexual. En este sentido, sabíamos que la religiosidad, la relación con Dios, para algunas víctimas es una fuente de consuelo que les ayuda a enfrentar sus traumas. Eh, bueno, sin embargo, algunas investigaciones señalan que cuando se produce una victimización sexual, esto puede afectar negativamente su fe en Dios. Y esto lo sabíamos incluso producto de algunos estudios nuestros previos que nos dicen que cuando este abuso sexual ha sido perpetrado por un representante de la iglesia, puede afectar aún más su fe y su sistema de creencias. Por lo tanto, había allí alguna relación importante que teníamos que poder mirar. Otro tema que está descrito en la literatura es cuál es la relación entre este crecimiento postraumático y el sexo de las víctimas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el modo en que las normas sociales que están íntimamente vinculadas a los roles de género juegan un papel importante en la forma que adopta este crecimiento postraumático. No es lo mismo ser una víctima de delito sexual mujer que ser un varón, por ejemplo. Las personas que eh, como varones vivieron violencia sexual y estaban muy atadas a roles de género tradicionales, reportaban un menor crecimiento. En cambio, aquellos que tenían una mejor comprensión de la experiencia abusiva y normas masculinas menos tradicionales podían crecer más. Por lo tanto, el apego a las normas y los valores tradicionales masculinos pueden de alguna manera tender a dificultar el crecimiento postraumático en estas víctimas. Y además sabíamos que quienes han vivido un punto de inflexión en su biografía, estos puntos que marcan un antes y un después, registraban mayor crecimiento. Por lo tanto, también quisimos ir a mirar la variable sexo, ¿verdad? Bueno, otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente es cuál es el momento del crecimiento. Es decir, estas personas que fueron víctimas de violencia sexual en su infancia, ¿cuándo lograron crecer? Lograron crecer en el momento del delito mismo, durante la etapa infantil, adolescente, durante la edad adulta. Bueno, existe un debate en la literatura respecto a este tema. Yo les diría que no está totalmente resuelto porque los estudios se han hecho en diferentes poblaciones, en diferentes edades. No todas siguen a las víctimas a lo largo del tiempo. Los estudios son diferentes, tienen diferentes diseños, cubren diferentes periodos temporales, pero tenemos algunas pistas. Hay un autor que es Hartley, que en conjunto con su equipo hizo una investigación en este tema y nos dice que el crecimiento postraumático en el caso de la violencia sexual suele darse en la etapa adulta. Y esto tiene cierta lógica, porque pensemos que las víctimas de violencia sexual suelen vivirlo por parte de personas conocidas, cercanas a su círculo más íntimo, de las cuales cuesta independizarse, ¿verdad? Por lo tanto, en este tipo de delitos particular, cuando hablamos de violencia sexual, el crecimiento suele registrarse más bien llegando a la edad adulta, y esto es porque ese es el momento del desarrollo en que las víctimas son capaces de adquirir autonomía, poder tomar sus propias decisiones, vivir de la manera en que han decidido hacerlo y por lo tanto este es el momento de la vida en que las víctimas, los sobrevivientes, suelen reportarnos mayor crecimiento, ¿verdad? Entonces el crecimiento tenderíamos a asociarlo más bien, hasta donde sabemos, a la etapa adulta. Bueno,
teníamos todo esto. Como yo les decía, el crecimiento postraumático se había estudiado en una serie de fenómenos, de experiencias adversas. Había sido estudiado en enfermedades graves, en desastres naturales, pero había sido estudiado muy poco en el ámbito victimológico y particularmente en violencia sexual teníamos evidencia que aún era muy limitada, y ustedes se imaginarán que era aún más limitada cuando hablamos de Latinoamérica, Iberoamérica en general, eh, porque nuestros estudios son siempre más contados y el norte global suele avanzar más rápido que nosotros contando con más recursos para ello. Bueno, considerando todos estos desafíos que teníamos en materia de investigación, quisimos proponer un estudio que tenía como objetivo describir por primera vez en Iberoamérica el crecimiento postraumático en una muestra de personas adultas, porque ya sabemos que tiende a asociarse más a la población adulta, que sufrieron violencia sexual durante su infancia, y esto incluía tanto a hombres como a mujeres, porque sabíamos que podíamos encontrar eventualmente alguna diferencia entre esos géneros. Esta investigación pretende identificar además el efecto de la fe en el crecimiento postraumático, entendiendo la relevancia que la literatura atribuye a las mujeres al afrontamiento de tipo espiritual. Sabemos que mujeres, pero eventualmente en los dos géneros. Asimismo, era importante para nosotros considerar la influencia de variables predictoras como la salud mental, el sexo, el tipo de violencia sexual vivida de acuerdo a la relación entre víctima y perpetrador, porque este es un aspecto que había sido sistemáticamente omitido en estudios previos. Por lo tanto, nos asociamos con investigadores, pero particularmente la doctora Noemí Pereda, que llevaba un proyecto de investigación vinculado a estos temas en España, ¿verdad? Y nosotros desde Chile, el profesor Maffioletti, yo estuvimos colaborando en este estudio, pero además otros investigadores participaron en él. Generamos una muestra no probabilística por conveniencia de 195 adultos sobrevivientes del abuso sexual provenientes de España y Chile. Entonces, si bien habíamos generado este grupo de investigación con el profesor Maffioletti, Noemí Pereda, qué sé yo, nuestro colega en España, en este estudio particularmente participó también el profesor Gorka Navarrete, con el cual hemos estado colaborando mucho, el profesor Cristian Pinto Cortés, también del norte de Chile, participaron en este estudio, y por supuesto la profesora Noemí Pereda. Bien, tomamos una muestra de personas entonces de España y Chile que habían vivido diferentes tipos de abuso sexual, intrafamiliar, extrafamiliar, eclesiástico, y por supuesto hay víctimas que han sufrido una combinación de estos tipos de abuso sexual, tanto intra o extrafamiliar, extrafamiliar y eclesiástico, intrafamiliar y eclesiástico, y algunos que han vivido todos estos tipos de abuso sexual. Lamentablemente, que las víctimas vivan más de un tipo de abuso sexual o por más de un agente no es raro, es tremendamente común. Hay autores que dicen que incluso ocurre en más de la mitad de los casos. Y lo que hicimos con esta muestra es aplicar una batería de preguntas que incluyen características sociodemográficas de la población estudiada, edad, sexo, nivel de estudios, en fin, el tipo de violencia sexual que han vivido, también cuáles son las consecuencias psicosociales y de salud mental que han vivenciado. Hicimos también preguntas que tienen que ver con la espiritualidad de los sobrevivientes, y también aplicamos una escala de crecimiento postraumático que es el
Post-Traumatic Growth Inventory de Tedeschi y Calhoun, que son los creadores de este instrumento. Muy bien. Habiendo hecho lo anterior, recolectamos entonces esta muestra importante de 195 adultos sobrevivientes que tuvieron la enorme generosidad de permitirnos conocer más acerca de sus experiencias. Y aquí también hay que decir que las asociaciones de sobrevivientes fueron tremendamente generosas en España y Chile. No Más Asi, por ejemplo, o la red de sobrevivientes en Chile fueron claves para ayudarnos. También en España hicieron lo propio las asociaciones de sobrevivientes al abuso sexual infantil y a abuso en entornos institucionales. Entonces, aquí ustedes pueden ver los resultados de las escalas de crecimiento postraumático por cada una de sus dimensiones. Revisábamos hace un momento atrás que el crecimiento postraumático se registra en todas estas dimensiones que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Estos son los puntajes de la escala total, en que ustedes pueden ver que un alto porcentaje de los sobrevivientes, de los y las participantes, reportan crecimiento postraumático tras la experiencia o las experiencias de violencia sexual que han vivido durante su infancia o adolescencia. Y además lo interesante es que este crecimiento postraumático, que llega hasta el 51% en la escala total, se registra en todas las dimensiones que tiene el instrumento. Entonces, ustedes pueden concluir que se reporta crecimiento, más de la mitad de las víctimas suelen reportar crecimiento en las diferentes escalas. Quizás en lo que se reporta menos crecimiento es en el cambio espiritual. En todas las otras dimensiones ustedes tienen niveles de crecimiento que superan el 50% de los y las sobrevivientes. Esta fue nuestra primera sorpresa, que el crecimiento espiritual no es raro, sino que es un fenómeno frecuente, incluso entre quienes han sufrido experiencia de victimización y particularmente de victimización sexual. Esta es la primera conclusión. El crecimiento postraumático no es raro, el crecimiento postraumático es frecuente y se suele dar en las diferentes dimensiones que se evalúan. Bien, aquí ustedes pueden ver una gráfica que nos muestra el crecimiento postraumático tanto en víctimas que han vivido un solo tipo de abuso como en víctimas que han vivido múltiples tipos de abuso. Si se fijan, aquí hay un diagrama de dispersión, ¿verdad? Hay un código de barras y aquí está el mejor ajuste. Y ustedes pueden ver que el promedio de crecimiento postraumático en víctimas que presentan múltiples tipos de abuso, es decir, por más de un perpetrador, es mayor a quienes presentan un solo tipo de abuso. Esta fue la primera sorpresa que nos llevamos. Crecen más quienes han vivido mayor tipo de abuso. Retengan ese dato porque ya vamos a ver con qué pudiera tener que ver. Bueno, aquí lo que hicimos fue generar un modelo de regresión lineal múltiple para predecir el crecimiento postraumático a través de las variables de estudio, que, tal como ustedes recordarán, es el grado de religiosidad, que responde a la pregunta ¿qué tan religioso se considera usted? ¿Verdad? Luego teníamos la salud mental, que era el número de problemas de salud mental que habían reportado sus víctimas. Luego teníamos como variable el número de tipos de violencia sexual, que tenía que ver con si habían vivido violencia sexual intrafamiliar, extrafamiliar, en el entorno eclesiástico o múltiples tipos de estas, ¿verdad? Es decir,
intrafamiliar y extrafamiliar, intrafamiliar y eclesiástico, eclesiástico y así, ¿verdad? También estudiamos la variable sexo, si se trataba de un hombre o si se trataba de una mujer. Ustedes van a ver aquí cuáles son las variables que resultan significativas, ¿verdad? Son todas las que están en rojo. Y podemos ver que en este modelo resulta significativo el grado de religiosidad, es decir, qué tan religiosa se considera la persona, la salud mental de la víctima, cuántos son los problemas de salud mental que reporta, y el número de tipos de violencia sexual vivido, es decir, si es uno o si es múltiple. ¿Qué no resultó significativo? El sexo de la víctima. Si era hombre o mujer, no resulta significativo respecto al crecimiento postraumático experimentado. Entonces, a continuación aplicamos el mismo modelo que acabo de describirles, pero segmentando la muestra en 4 grupos de acuerdo al tipo de violencia sexual. Si era intrafamiliar, extrafamiliar, si el abuso había sido vivido en el contexto de iglesia o se había vivido múltiples tipos de estas violencias, ¿verdad? Noten aquí que particularmente en aquellas víctimas que han sido afectadas por múltiples tipos de violencia sexual, el porcentaje de varianza alcanza un nivel superior al 50%. Eso quiere decir que el grado de religiosidad y que los problemas de salud mental explican más del 50% de la variación en estos casos del crecimiento postraumático. Bueno, no quiero marearlos con los datos, voy a ir con ustedes simplemente a las conclusiones. En este estudio se identifica un efecto positivo y estadísticamente significativo del grado de religiosidad en el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? A mayor grado de religiosidad declarado por los y las sobrevivientes, el crecimiento que se registra luego de la violencia sexual es mayor. Y esto además es concordante con la literatura. Bueno, ¿cómo lo explicamos? Para Tedeschi, las creencias religiosas previas no solamente van a proveer un valioso modelo, un modo de enfrentar la adversidad, sino que también nos permiten, de alguna manera, darle significado a la experiencia, ¿verdad? Las personas que creen en un Dios, en algo trascendente, en algo que va más allá de nosotros mismos, suelen utilizar este modo de afrontamiento que dota de sentido a lo que ha pasado y nos permite organizarlo en nuestro continuo vital. De este modo, las situaciones límite desafían a las víctimas a encontrar un sentido a lo ocurrido y esto suele hacerse a partir de la propia trascendencia y la espiritualidad. Para Aten, por ejemplo, los efectos positivos de este tipo de religiosidad también suelen provenir de la comunidad que comparte tu sistema de creencias y que permite servirte de soporte para enfrentar lo que ha ocurrido. Bueno, uno de los hallazgos más llamativos de esta investigación es que identifica un mayor crecimiento postraumático en aquellas víctimas que han vivido múltiples tipos de violencia sexual, intrafamiliar, extrafamiliar y eclesiástica. Lo que nosotros creemos es que cuando nos confrontamos a una situación así con múltiples tipos de perpetradores, la única alternativa que les queda a los y las sobrevivientes es cambiar ellos mismos en lugar de esperar que el mundo cambie. En resumen, si la adversidad puede catalizar el crecimiento, diferentes fuentes de adversidad pueden tener un efecto multiplicador
generando un crecimiento postraumático que podríamos denominar como incremental, ¿verdad? Bueno, hay que decir que estudios previos ya han tenido resultados similares a los nuestros, constatando que cuando se acumulan adversidades, esto se correlaciona con un crecimiento postraumático. Si nosotros aplicamos algo de teoría para entender esto, por ejemplo, la teoría de la preparación psicológica en crecimiento postraumático, nos dice que al afrontar exitosamente la violencia sexual, las y los sobrevivientes podrían estar mejor preparados para enfrentar futuros eventos adversos, tendiendo a sufrir una menor traumatización producto de nuevos hechos. ¿Cómo funciona esto? Al modo de una inoculación progresiva, podríamos decir, generando mayores oportunidades de crecer a lo largo de estos eventos. Por supuesto, estas son explicaciones teóricas. Sin lugar a duda, el descubrimiento es sorprendente, pero no es sorprendente si nosotros lo vemos a la luz del resto de la investigación y de la teoría. Si los eventos adversos nos preparan, una acumulación de estos eventos adversos también podría eventualmente tener este efecto de prepararnos de forma acumulativa también para el crecimiento. Bueno, respecto a la salud mental, estudios previos señalan que el crecimiento postraumático, lejos de requerir ausencia de sintomatología, puede coexistir con esto. Nuestra investigación apoya esta tesis, ¿verdad? Dice que a mayor cantidad de problemas de salud mental reportados, tiende a ser mayor el crecimiento postraumático que alcanzan los y las sobrevivientes. Y esto es importante de tener en cuenta porque nos permite visualizar el crecimiento como un resultado posible, incluso en personas altamente psicológicas que pueden lograr bienestar después del trauma. Entonces, solamente quiero quedarme con algunas ideas finales. Es necesario incorporar también la dimensión del crecimiento postraumático como algo que debemos visibilizar en nuestras prácticas terapéuticas también con sobrevivientes, con víctimas. Es necesario saber qué puede producirse con sintomatología, y esto nos lleva también a mirar a las víctimas de otra manera. Tradicionalmente, nuestro enfoque ha estado centrado desde la óptica y el daño, desde los déficits que genera la victimización. Sabemos que esto es así. La victimización genera enormes daños, pero también tenemos que poner una mirada en los recursos, en las riquezas, en las fortalezas que permiten a las víctimas no solamente afrontar lo ocurrido, sino incluso para algunas de ellas salir fortalecidas de estas experiencias. Futuras líneas de investigación debiesen permitirnos explorar también estas vías, explorar nuevas formas de psicoterapia que promuevan el crecimiento postraumático en estas poblaciones, poniendo especial énfasis en lo que resulta importante para este crecimiento. Por ejemplo, sabemos que el apoyo social, la relación con otros es fundamental. Sabemos que los mecanismos de afrontamiento espiritual y no religiosos de una religión en particular, sino que con el sentido de trascendencia de lo humano, resulta central. Y además sabemos que la sintomatología y el malestar emocional son siempre un motor de cambio. Quisiéramos no tener que enfrentar esto. Ha sido tremendamente doloroso lo que hemos vivido. Y nosotros como victimólogos y victimólogas queremos erradicar el delito del mundo, la victimización del planeta. Y sin embargo, tenemos que también tener un foco en los recursos y sabemos que las personas, el ser humano es sorprendente y es capaz de crecer incluso
en los eventos más adversos, no gracias a ellos, gracias a sus propias fortalezas y recursos, ¿sí? Eh, Ha sido una investigación tremendamente interesante. Esperamos poder haber contribuido con una mirada distinta a la victimización, con una mirada distinta a las víctimas. Nunca dejan de sorprendernos los recursos, las riquezas de aquellas personas que han vivido lo indecible. Creemos que es una línea de investigación que vale la pena ser explorada, ser profundizada, así que quisimos compartir con ustedes esto que hemos aprendido. Prontamente esperamos publicar esta investigación. Está en este minuto en revisión en una revista del área, así que en cuanto contemos con este artículo publicado, eh, tendremos a bien enviarlo para compartirlo con ustedes, para poder difundir también la investigación que se produce en nuestra América Latina. Sin más, me despido. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les dejo mi correo electrónico, el teléfono de contacto. Ustedes pueden encontrarme en la Universidad Diego Portales. Soy académica de la Facultad de Psicología. Y estaré encantada de recibir cualquier duda, inquietud o mantenerme en contacto para que juntos sigamos analizando los fenómenos victimológicos que son tan interesantes, tan importantes de atender, porque nuestra perspectiva siempre es reducir la victimización, el delito y, en definitiva, el sufrimiento, incrementando el bienestar y el ejercicio de derechos para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias por estos valiosos aportes. Es grato escucharlo y aprender de usted. Este tema nos enseña que existe la posibilidad de aprender y crecer de las experiencias adversas. Prestar atención a la resiliencia también es parte de las necesidades en víctimas supervivientes de abuso sexual. Existen múltiples estudios que explican que al experimentar emociones positivas como gratitud, amor o interés, entre otras, tras la vivencia del suceso traumático, aumenta a corto plazo la vivencia de experiencias subjetivas positivas, realizando el afrontamiento activo y promoviendo la desactivación fisiológica. A largo plazo disminuye un riesgo de depresión y refuerza los recursos de afrontamiento. Sin duda es un tema amplio e interesante para reflexionar y seguir estudiando. Nuevamente le agradecemos su tiempo, doctora Contreras, y esperamos que continúen disfrutando de las actividades de nuestro cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica, Abuso Sexual en las Infancias. Hasta luego. Recordando a nuestros seguidores que para esta charla queda grabada de forma permanente en nuestro canal, y en caso de requerir constancia de nuestro congreso, nos escriban vía WhatsApp al número 5617-296611. Muchas gracias.